والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, en el nombre de Allah, el misericordioso, el clemente, todas las alabanzas son para Allah subhanahu wa ta'ala, solo y único. Que la paz y bendiciones de Allah sea sobre el mejor y más noble de todos los profetas y mensajeros de Allah, nuestro profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, y sobre su familia y sus compañeros los sahaba radiyallahu ta'ala anhum jami'an, y sobre cada quien sigue el camino de ellos hasta el día del juicio. Hayakumullah ya ikhwan. Seguimos con el estudio del libro Wujub al-Tamassuk bil-Kitab wa-Sunnah, la obligación de aferrarse al libro, el Corán y la Sunnah, escrito por el Imam Sheikh Hafid al-Hakami rahimahullah. Empezamos ahora el capítulo de el más grande pecado, que es innovar en la religión, la bid'ah, la innovación. Y aquí queremos mencionar de que el más grande, en el sentido general, el más grande pecado es innovación, porque shirk es innovación. El shirk y el kufr es una bid'ah, es algo, porque bid'ah quiere decir algo que no es parte de la religión, que se practica, que se pone en práctica para adorar o para hacer un acto o una acción para acercarse o adorar a algo o a alguien. Pues es el significado de el shirk, que es parte de innovación. Las acciones de kufr, las acciones de shirk, o las creencias de kufr o shirk, todo eso es innovación igual. Entonces, el más grande pecado es, en el sentido general, es innovación. En el sentido específico, el más grande pecado es shirk, es el shirk. El Sheikh empieza con el dicho de Allah subhanahu wa ta'ala: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم الأسى ما يزرون. Que Allah subhanahu wa ta'ala aquí está mencionando que ellos van a cargar sus pecados o sus obras que han hecho, las obras malas, completamente en el día del juicio, y de las obras o ese cargo de ellos fue lo que los desvió, o del desvío de ellos que hicieron sin conocimiento. Sí, está duro. No ha empezado, طيب. Allah subhanahu wa ta'ala menciona, sigue el Sheikh y menciona el dicho de Allah subhanahu wa ta'ala: وَلِيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَا أَثْقَالِهِمْ وَلِيَسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ. Que ellos van a cargar su peso, es decir, el peso de sus obras, de lo que ellos hacían, y en el día del juicio se les va a preguntar sobre todo lo que ellos mentían, o sea, de las mentiras que hacían sobre Allah subhanahu wa ta'ala. Como mencionamos en el capítulo que mencionamos de lo que es prohibido, o de la prohibición de hablar
de Allah subhanahu wa ta'ala, sobre Allah subhanahu wa ta'ala sin conocimiento, que Allah subhanahu wa ta'ala menciona que es considerado como mentira. Aquí igual, el día del juicio, esa gente desviada, pues se les va a preguntar de las mentiras que ellos difundían. En el Sahih, Bukhari, rahimahullah, que colectó el hadith de Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, que dijo que el mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam dijo: "Laysa min nafsin taqtil ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل منه لأنه أول من سن القتل". Que no hay alguien, o no hay alguien que es, no hay una alma que es, un alma que es, ¿cómo se dice? Matado de los hijos de Ibn Adam, excepto que el primer hijo de Ibn Adam que cometió ese pecado, él va a recibir el pecado de cada persona que hace ese pecado, por ser el primero que innovó o que presentó ese pecado al mundo. Los sabios mencionan, y hay Juan Barakallahu Fikum, de esto, de que igualmente es cualquier tipo de pecado. El primero que lo hizo va a recibir después el pecado de cada persona que lo hace después. El primero que cometió, por ejemplo, fornicación, el primero que robó, el primero que hizo tal innovación, por ejemplo, o una creencia, empezó una creencia o algo, él va a recibir el pecado de cada persona que sigue o hace ese mismo pecado. Entonces, aquí el Sheikh lo menciona y dice que el Imam al-Bukhari menciona este hadith en el capítulo que se llama al-Ithm min da'a ila dhalala. Que el pecado a quien llama, o quien empieza un pecado o llama a un pecado, llama a un desvío. Entonces, la gente de innovación va a recibir, o la gente de un desvío va a recibir el pecado de cada persona que practica esa creencia o esa acción o habla con ese mismo dicho. Entonces, por ejemplo, hay gente hoy en día que habla, predicadores que mencionan, como hemos mencionado antes, de que hay quien dice que, por ejemplo, el Corán no es completo. Y si alguien que no tenía esa creencia antes, después de escuchar esa persona y empieza a creer eso, que el Corán no está completo, y lo sigue en ello, pues él va a recibir el pecado de esa persona. Esa persona también va a ser castigado por ese pecado, pero él va a recibir su castigo por su propio pecado y el pecado de esa persona. Y cualquier otra persona que sigue después de él. Entonces, esto es algo serio. Innovar en el din o llamar a la persona a algo, a la gente se le hace muy fácil porque piensa que sabe un poco más de cualquier persona y empieza a hablar. Y no sabe de que hablar del din es muy serio, es algo pesado, es algo serio. Entonces empieza a hablar y habla de algo que no tiene el conocimiento exacto. O no, puede ser que lo aprendió mal. O lo escuchó de alguien sin evidencias. Y nomás está transmitiendo lo que escuchó antes. Y eso es muy serio porque puede ser que la persona que no tiene conocimiento está transmitiendo algo que no es cierto. Esa persona cae en desvío por causa de hablar. Por causa de hablar, y la persona en el día del juicio recibe ese pecado. Wa'iyadu billah, que Allah nos salva de eso.
el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: "Man sanna sunnata dhalala fattabi' 'alayha kana 'alayhi mithlu awzarihim min ghayr an yanqusu min mithli awzarihim shay'a wa man sanna sunnata huda fattabi' 'alayha kana lahu mithlu ajurihim min ghayri an yanqusu min ajurihim shay'a." Que el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo que quien hace una práctica de desvío o una práctica mala y hay alguien que sigue esa práctica después de él va a recibir la carga de cada persona que sigue su práctica, sin que disminuye nada de esa gente de sus pecados. Él va a recibir todo. Él va a recibir todo. ¿Qué quiere decir eso? Que ellos también van a recibir los pecados y el castigo por esos pecados, pero él también va a recibir la misma cantidad de pecados de cada persona que lo sigue. Igual dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam: quien hace una práctica de sunnah, de guía correcta, y la gente lo sigue en ello después, él va a recibir la recompensa de cada persona que lo sigue en esa guía correcta de la sunnah, sin que disminuya ninguna recompensa de esa gente. Él va a recibir igual la cantidad de cada persona que lo hace. Entonces, de los dos lados hay algo bien en difundir la verdad, porque quien lo practica, pues vas a recibir algo. Y por eso de aprender bien, por ejemplo, cómo hacer salah, cómo hacer wudú, es algo buenísimo, porque cuando enseñas a alguien cómo hacer wudú, para el resto de su vida de esa persona, cuando hace wudú, recibes algo. Cuando enseñas a alguien cómo hacer salah correctamente, el resto de las vidas de esa persona que hace salah, recibes algo, porque le enseñaste cómo hacer salah. Y por eso debemos aprenderlo con evidencias, porque hay gente que siempre cuando damos las clases de cómo hacer el salah, o cómo hacer el wudú, o cómo hacer el ghusl, aunque hay personas que tienen 10 años en el Islam, siempre hay algo que no sabía que eso era la manera correcta de hacerlo, o no hay un detalle que no aprendió, o hay algo que pues por leerlo de los textos del Corán y la Sunna aprende algo nuevo que no sabía. Puede ser que lo hacía bien, pero aprendiéndolo con los textos y las evidencias aprendió algo más. O puede ser que aprende y encuentra que lo estaba haciendo mal, basado en que una persona con quien él tomó el shahada le enseñó y no lo aprendió de los textos. Algo que siempre le digo a los hermanos, algo bien simple que muchos y casi en cualquier lugar que he ido, cuando le digo a los hermanos, siempre hay la mayoría de la gente no lo hace correcto, y ese es el wudú. Porque el asunto del wudú, hay video, la gente hoy en día lo aprende de videos. Cuando nosotros aceptamos el Islam, no había videos de wudú, no existía YouTube, así que teníamos que leerlo. Puede ser que usaban imágenes, pero no un video exacto. Entonces la gente tenía que leer el hadith o tenía que leer el libro que le enseñaba cómo hacer el wudú o el salah. Y vamos a mencionar un ejemplo nomás para que los hermanos entiendan bien la importancia de estudiar bien esas cosas que son obligatorias y no solo depender en el modo que alguien te enseñó, de un musulmán común que no tiene conocimiento, que te enseñó a hacer el wudú. No depender en eso. Y no quiere decir que la persona no te lo enseñó correctamente, pero no depender en eso. No depender en un hermano de la mezquita con quien hiciste tu shahada, que te enseñó cómo hacer wudú, depender en eso. No, debemos depender
en los textos, las evidencias del Corán y la Sunna, hay una cosa que la mayoría de las personas que cuando nosotros hablamos con ellos de hacer el vudú, lo hacen mal. Y eso es el mal entendimiento de por qué empezamos con las manos, la derecha y después la izquierda, empezamos de lavar las manos cuando hacemos el vudú. Es porque está mencionado en los hadith también, de que se empieza con la derecha y se lava, digamos, 3 veces, y después la izquierda y se lava 3 veces. Piensan que esto es parte del vudú y no es parte del vudú. Lavarse las manos, empezando de lavarse las manos, el profeta sallallahu alaihi wasallam se lavaba las manos porque en ese tiempo ellos usaban un contenedor de agua y metían las manos en ese contenedor. Entonces, por ser que no pueden meter las manos mugrosas para limpiarse, porque se va a limpiar con la tierra si lo hace eso, ¿no? Entonces ellos se limpiaban las manos primero, se lavaban las manos primero y después empezaban el vudú. El vudú se empieza con la boca, no con las manos. La primera cosa del vudú, Allah subhanahu wa ta'ala lo menciona en el Corán, que lávense las caras, las manos hasta los codos y pasen las manos sobre la cabeza y los pies. Lo dice en esa orden. Allah subhanahu wa ta'ala en el Corán lo dice en esa orden. Entonces empieza con la cabeza. Los sabios dicen los detalles de la sunna, es decir, lo que es la cabeza es la boca, la nariz y la cara, ¿no? Mencionamos esto porque esto es muy importante. Es muy importante saber este detalle, porque la mayoría de la gente cuando llega, que se limpia, por ejemplo, enjuaga su boca, la nariz, limpia su cara, llega y lo primero que hacen es limpiar los brazos. Eso es error. Su vudú no es completo. Allah subhanahu wa ta'ala no mencionó limpiar los brazos, mencionó limpiar las manos hasta los brazos, hasta el codo. Hasta aquí. Menciona la mano hasta eidihum y la marafiq. Yani las manos hasta el codo. Entonces mucha gente deja completamente la mano porque pensó, ya me limpié la mano en el inicio. Entonces ahora estoy limpiando los brazos. Eso es error. Eso es error. Porque limpiarlas, por ejemplo, ahorita si yo después de lavar los trastes y todo, mis manos están limpias, no tengo que empezar con mis manos, empiezo con la boca. No empiezo, mis manos están limpias. Es más, no hay necesidad, porque si mis manos están limpias, no voy a meter mis manos en nada que voy a dejar la mugre ahí. Abro la llave y empiezo así cuando tengo las manos mugrosas. Si las tengo limpias, empiezo con la boca, después la nariz, después la cara y después las manos. Lavo la mano hasta el codo, así. La izquierda, la mano, no el brazo, la mano, bien, la mano hasta el codo, así el brazo, después de que limpié la mano. Pero hay gente que deja la mano y empieza con los brazos. Eso es un gran error y el vudú no es aceptable, porque no es vudú, no limpió las manos. O sea, abandonó una cosa que es mencionado en el vudú, que es el pilar del vudú, la mano. La mano es un pilar del vudú. Entonces, no lo hizo, porque cuando empezó con las manos así, todavía no estaba haciendo vudú. Porque eso no es parte del vudú. Se empieza el vudú con la boca, después la nariz, y después la cara, después las manos hasta el codo, cada mano hasta el codo, y después así, y regresa los oídos, atrás del oído, los pies, hasta los tobillos. Ese es el vudú. Y en casi cada lugar que hemos explicado esto, siempre hay gente que no lo ha hecho. Sí, el cuello no es parte del vudú. La gente lo explica así en videos, en libros y así, pero cuando se pasa las manos, y Allah no lo menciona en el Corán y no lo menciona el profeta sallallahu alaihi wasallam en el hadith. Ellos lo hacen según la lógica de estar limpio el cuello, porque mucha gente suda del cuello
Entonces, para estar limpio, pues pasan las manos mojadas en el cuello, pero no hay ninguna evidencia de mojar el cuello. No hay ninguna evidencia. El rostro es hasta aquí todo. Sí, el rostro, dicen, es donde empieza el cabello hasta, ¿cómo se dice? ¿Muntín? Sí, tu barbilla. Todo. Y de oreja a oreja. Eso es el rostro. El agua debe tocar toda esta área. Porque a veces los hermanos olvidan esta parte. Sí. Que hacen aquí, pero Especialmente si tiene barba, el hermano les olvida de que debe llegar el agua hasta la orilla de aquí donde empieza la oreja. Entonces, pero lo que mencionamos esto para mencionar que se lava las manos hasta el codo, y no es que se lava los brazos hasta el codo. Se lava las manos primeramente y se pasa el agua hasta los codos. No. Bueno, seguimos aquí con el hadith. El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: "Ma ahdatha qawm bid'atan illa rafa'a mithluha min as-sunnah", que no hay una gente que empieza una bid'a o que empieza a practicar una innovación, excepto que en hacer eso se desaparece una sunna que está conectado a eso mismo que está haciendo. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, la gente que hace dhikr con esos rosarios. Cuando empiezan a hacer esa innovación, que es una innovación, no hay ninguna evidencia que el profeta sallallahu alaihi wasallam hacía dhikr con un rosario. Cuando la gente empieza a usar eso, abandonan la sunna de contar el dhikr con los dedos. Entonces, lo que quiere decir aquí, o este hadith menciona, de que cuando la persona hace una innovación, abandona sunna. Porque si practicas esto, si dejas de hacer la sunna de los dedos para ese rosario o ese contador que ahora que tienen hasta electrónicos, usas una innovación y abandonas sunna. Así que abandonar la sunna es algo que es ilícito. Que abandones la sunna en algo, que no practiques un aspecto de la sunna que es voluntario, es una cosa. Pero si dejas practicar algo que es voluntario para algo que es haram, pues entonces esa acción es ilícita. ¿Sí me explico? Entonces, el profeta sallallahu alaihi wasallam menciona que la gente no empieza a practicar una innovación excepto que ha abandonado una sunna similar. Naam, sallallahu alaihi wasallam. El profeta sallallahu alaihi wasallam menciona, como mencionamos en las otras clases, que el profeta sallallahu alaihi wasallam mencionó que cada profeta Allah le dio un fuente, que en el día del juicio su comunidad se va a unir ahí en ese fuente de ese profeta. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam, claro, tiene un fuente grandísimo que él, en un hadith largo, ha mencionado unas descripciones de ese fuente, que va a haber vasos alrededor del fuente donde la persona que llega, el musulmán de la comunidad del profeta sallallahu alaihi wasallam, va a poder llegar ahí a tomar de esa fuente. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: quien toma el agua de esa fuente, nunca jamás después de ese momento va a tener sed. El profeta sallallahu alaihi wasallam menciona sobre en este hadith del fuente, dice que la gente se va a unir en ese fuente. ليردنا علي الحوض رجالا مما صحبني ورآني حتى إذا رفعوا إلي ورأيتهم اختلجوا دوني فأقولن ربي أصحابي ويقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك. Que el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo que va a haber hombres quien
me conocieron, y estuvieron en mi tiempo. No dice estuvieron en mi tiempo, pero dice quien me acompañaron y me vieron a mí con sus ojos. Y van a llegar a ese fuente mío en el día del juicio. Y van a ser quitados de mí del fuente. Y les voy a decir, oh mi Señor, son mis compañeros. Y va a decir, Allah subhanahu wa ta'ala le va a decir, innaka la tadri ma ahdathu ba'dak. No sabes lo que han innovado después de ti. Entonces el profeta sallallahu alaihi wasallam va a decir, fa'aqul suhkan liman badala ba'di. Destrucción para aquel que ha cambiado después de mí. Entonces aquí los sabios han mencionado de que aquí acompañar al profeta sallallahu alaihi wasallam no quiere decir que era de su sahaba, pero era alguien que lo vio, como mencionó, que lo vio, o alguien que estaba en su tiempo. Y sabemos que no todos que estaban en su tiempo eran considerados como, se puede decir que eran sahaba, pero había incrédulos, completamente incrédulos, había hipócritas, había gente también que era musulmán y después rechazó el din. O sea, había diferentes tipos de gente, pero aquí mencionan los sabios sobre este hadith de la gente que Allah va a quitar del fuente del profeta sallallahu alaihi wasallam, que se menciona aquí en este hadith, es la gente que cayó en innovación, sea en el tiempo del profeta sallallahu alaihi wasallam o en este día. O sea, la gente de innovación va a tratar de ir al fuente del profeta sallallahu alaihi wasallam, porque los musulmanes se van a dirigir a ese fuente, porque es la comunidad de ellos. Entonces, cuando llegan ahí, Allah va a ordenar que los ángeles lo quitan de ese fuente, y eso es cuando el profeta sallallahu alaihi wasallam va a decir, mis compañeros, es decir, no los sahaba, pero los compañeros del fuente, los musulmanes. Entonces, el profeta sallallahu alaihi wasallam, cuando le dicen de que ellos innovaron en el din, va hasta hacer dua en su contra. A'udhu billah. Aisha radiyallahu anha reportó que el profeta sallallahu alayhi wa sallam recitó esta aya: huwa alladhi anzala alayka alkitab minhu ayatan muhkamat hunna ummul kitab wa akharu almutashabbihat فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تعويله وما يعلم تعويله إلا الله وراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولي الألباب. Que Allah subhanahu wa ta'ala dijo que Él es quien ha revelado el libro a ti, oh Muhammad, y en este libro hay ayat, versos que son muhkamat, son bien claros en su juicio y son bien claros. Y hay otros versos en el libro que son mutashabiha, que son general. O sea, hay versos que son claros, específicos, y hay otros versos que puede ser que son general y no tan claro, que se necesita algo de explicación. Pero aquellos que tienen una enfermedad en su corazón, solo buscan esas ayat que son general y necesitan esa explicación, que no son tan claros, porque buscan la fitna y buscan cambiar el significado. Y no saben el significado en realidad excepto Allah y aquellos que tienen una gran, ar-rasikhuna fil ilm, una gran cantidad de conocimiento, y ellos, la gente de conocimiento, dicen
creemos en todo lo que viene de nuestro Señor. Y solo la gente de conocimiento o la gente de sabiduría recuerdan a Allah subhanahu wa ta'ala. Así que aquí lo que es importante de esa ayah primeramente es de que de la gente de desvío buscan esos ayat para justificar su desvío. Y la manera que justifican su desvío es eligen esas ayat que son general, que se puede Tergiversar. sí, exacto, se puede explicar en otra forma y usarlo como una evidencia o usarlo como una prueba para su desvío. No. Entonces por eso Allah subhanahu wa ta'ala dice, abandonan lo que es claro y específico para aquello que es general y no tan claro, para poder ¿qué? Cambiar su significado. A'udhu billah. Y Allah subhanahu wa ta'ala dice, ¿por qué? ¿Por qué hacen eso? Buscan la fitna. Buscan Tribulación. Nam, eso es fitna se puede usar en muchas diferentes maneras. Fitna, Allah subhanahu wa ta'ala usa fitna como shirk, usa fitna como desvío, usa fitna como perversión, usa fitna como calamidad, prueba. Todo eso se puede usar la fitna. Nam. Entonces ellos buscan fitna, es decir, buscan el desvío. A'udhu billah. O engañar a la gente. El profeta sallallahu alaihi wasallam, cuando recitó esto, dijo: فَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ سَمَى اللَّهُ فَاحْذَرُهُمْ. Yani que después de recitar esta ayah, Aisha dijo, el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: si encuentran aquellos que buscan estas ayat mutashabih, estas ayat que son general y no tan claras, pues reconozcan quién son y aléjense de ellos. Tengan cuidado con esa gente. Naam. Jarir ibn Abdullah dijo o reportó radiyallahu ta'ala anhu, que dijo que llegó una gente beduina al profeta sallallahu alaihi wasallam. Y tenían, tenían ropa de, ¿cómo se dice? Este material así que se usa, que es grueso en el invierno, que se usa para... ¿De piel? ¿Eh? ¿De piel de cuero? No. De lana. Lana. Vieron que tenían ropa de lana y eso era algo bien conocido en ese tiempo. Hasta la fecha, un beduino en el desierto, porque hace mucho calor, ¿no? Entonces, normalmente no va a usar ropa de lana porque hace mucho calor. Así que la gente que se ve con ropa de lana normalmente es gente muy pobre, porque no tienen ninguna otra cosa. Encontraron eso de un lugar y se lo ponieron. Así que vieron gente de lana, que tiene ropa de lana, y vieron que la condición de ellos estaba muy mal, eran muy pobres. Y que dice aquí, Jarir ibn Abdullah dice que en verlos se puede ver que tenían una gran necesidad, o sea, su condición estaba muy mal. Entonces dice, فَحَثَّ النَّاسَ عَلَى صَدَقَةٍ. Entonces el profeta sallallahu alaihi wasallam empezó a animar a la gente de dar sadaqa a esa gente, o sea, dar limosna o caridad o algo para esa gente, para ayudar, porque se vieron, en la condición de ellos se veía muy mal. ثم إن رجلا من الأنصار جاء بصرة من ورق ثم جاء آخر من تتابع حتى عرفوا السرور في وجهه فقال,
que empezó a animar a la gente a dar. Y llegó un hombre con algo, una rama de dátiles y se los dio. Otro llegó y le dio otra cosa y se empezó a ver la cara del profeta sallallahu alaihi wasallam cambiar y que estaba contento con lo que estaba pasando. Hasta que dijo el mensajero de Allah: Man sanna fi al-Islam sunnatan hasana fa'amala biha ba'dahu kataba lahu mithlu ajr min amala biha. Quien empieza una obra buena, una práctica buena, y la gente lo sigue en ello, pues va a recibir esa persona que lo hizo primero la recompensa de cada persona que lo siguió en hacer esa misma obra. Y dijo: Wala yanqus min ajrihi, y no se le va a quitar nada de la recompensa de aquellos que sí, lo siguen. Wa man sanna fi al-Islam sunnatan sayyi'a, lo opuesto, y quien hace una obra mala y hay gente que lo sigue después de él, pues va a recibir, dice, kataba alayhi mithlu wazr min amal biha, y se va a escribir a él los pecados de cada persona que lo siguió en la misma obra. Entonces, claro, el Sheikh está mencionando todas estas ayat o estas hadith que son similar para mencionar que el desvío, la persona que hace un desvío o llama a la gente al desvío o practica algo que es innovación, pues quien lo sigue en ello, pues él va a recibir todo el pecado y todo el mal que esa persona también ha hecho. Y por eso es muy mal, no solo obrar con algo que no se debe de hacer, pero es enseñar a alguien una creencia incorrecta, porque esa persona se va a basar sus acciones y dichos a esa creencia. Entonces, si tiene una creencia desviada, no va a obrar con sunna, va a obrar con desvío. Así que enseñar o llamar a la gente a una creencia que opone el Corán y la Sunna es uno de los pecados más grandes que la persona puede enseñar a otra persona, porque el desvío y todo lo que opone todo lo que pone el Corán y la Sunna lleva a la persona a acercarse al kufr y el shirk, y eso es la meta de Shaitán, que quiere que la persona o el musulmán caiga en shirk. Terminamos aquí nos falta dos narraciones que menciona, que el Sheikh menciona que está reportado en Sunan al-Tirmidhi, otras dos narraciones que son similares a los que mencionó el Sheikh, que el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: Man sanna sunnata khair fattaba alayha falahu ajruhu wa mithlu ujur min tab'a ghayr manqus min ajur shay'a, wa man sanna sunnata shar fattaba alayha kana alayhi wazr wa mithlu awzar min tab'ahu ghayr manqus min awzarihim shay'a. Igual, quien hace el profeta sallallahu alaihi wasallam menciona que quien hace una sunna buena. Sunna aquí quiere decir una práctica, porque sunna quiere decir una tradición, algo que la persona pone en práctica. Entonces, quien hace una práctica buena y hay gente que lo sigue en esa práctica, pues va a recibir la recompensa por su obra y la obra de la gente que lo sigue. Igualmente, si hace una práctica mala, pues igual quien lo sigue en ello, él va a recibir esos pecados de esa gente. Termina el Sheikh aquí este capítulo con el hadith de Kathir ibn Abdullah, que mencionó que su padre narró de el profeta sallallahu alaihi wasallam, que le dijo a Bilal ibn Harith: i'lam, o sea, ten conocimiento de eso, sepa esto, o sé esto. قال: أعلم يا رسول الله
a'allam, o enséñame, oh mensajero de Allah. El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: innahu man ahya sunnah min sunnati qad umitat ba'di kana lahu min al-ajr mithlu man amila biha min ghairi an yanqusu min ajurihim shay'a. Quien da, ¿cómo se dice? Renova. Quien renueva una sunna que la gente ha abandonado, dice el profeta sallallahu alaihi wasallam, quien renueva una sunna mía que la gente ha abandonado. Aquí usa la palabra que se ha muerto. Revive. Sí, pero lo ponen en práctica otra vez. Dice el profeta sallallahu alaihi wasallam: después de mí va a recibir una recompensa por cada persona que lo sigue en esa práctica que es mi sunna. وَمَنْ ابْتَدَعَ بِدْعَةً ضَلَالَةً لَا يَرْضَاهَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ كَانَ عَلَيْهِ مِثْلَ آثَمٍ مَنْ عَمِلَ بِهِ لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أَوْزَارِ النَّاسِ شَيْئًا. Pero quien hace una innovación, una bid'a, innovación que es desvío, la cual Allah y su mensajero no está complacido con ese desvío y no ha dado una autoridad, pues va a recibir esa persona un pecado por cada persona que obra con esa innovación, y va a cargar el cargo de pecados de la gente que lo hizo. Y este hadith menciona el Sheikh Hafid al-Hakami que es Hasan, el hadith Hasan, reportado en Sunan al-Tirmidhi. Y dice el Sheikh, estos hadith, así como este tipo de hadith que hemos mencionado, hay muchísimos y muchos más que muestra que la innovación es un pecado, y es el más grande pecado que el ser humano puede hacer, por ser que todo lo que es shirk y kufr está bajo del significado general de innovación, porque no es algo parte de la religión, es algo que la gente ha innovado. Por ejemplo, ir a las tumbas a suplicar a los santos o los muertos es algo que no les enseñó los profetas, es algo que hicieron después de los profetas y los mensajeros de Allah. Entonces es una innovación, pero el significado específico, o sea, en el sentido específico, el más grande pecado es el shirk. Como menciona los imams de la sunna, que el más grande orden de Allah que ha mandado Allah subhanahu wa ta'ala es el tawhid, adorarlo a él solo y único. Y la más grande prohibición es el shirk, de asociar con Allah subhanahu wa ta'ala en adoración. No. Y con eso ya, Juan, barakallahu fikum, terminamos la charla de hoy. وسبحانك اللهم وبحمدك وأشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وآخر دعوانا والحمد لله رب العالمين. No. ¿Hay preguntas o algo? Hay hadices que muestran algo diferente a la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam. ¿No debe uno seguirlos o cómo debe uno tomarlos? No. Vale, el hermano que pregunta esta pregunta me enseñó un hadith de la práctica de Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu, que Abu Huraira radiyallahu anhu era uno de esos sahabi, así como Abdullah ibn Umar, así como Anas ibn Malik, Abu Huraira, de los sahabi que
hacían un gran esfuerzo para practicar todo y exacto como el profeta sallallahu alaihi wasallam lo mencionaba. Claro, como dicen los sabios, la sunna en algo no es una acción específica, pero tenemos que ver la sunna en su total, o sea, completa. Entonces, hay dichos del profeta sallallahu alaihi wasallam. Aquí, primeramente, el hermano me enseñó la narración de Abu Huraira, que cuando él hacía wudú, se pasaba, por ejemplo, en los brazos, se pasaba el codo hasta axilas. Y también en la otra narración, en vez de hasta el tobillo, se pasaba hasta la rodilla. Y así. Y esto no es algo que vemos, una narración que el profeta sallallahu alaihi wasallam lo hizo así, pero sí hay otra narración que el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo que da más explicación que esta narración, que el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo que en el día del juicio, los creyentes, cuando van a estar parados en filas esperando el juicio, que se va a ver luz de las partes donde ellos hacían el wudú. Entonces las caras, las manos, los pies, en cualquier lugar que hacían wudú en esta dunya, esas partes van a estar iluminadas con bastante luz. Entonces, en otra narración, Abu Huraira menciona que lo mencionó ante el profeta, en frente del profeta sallallahu alaihi wasallam, y el profeta sallallahu alaihi wasallam no le dijo nada, nomás sonrió. Que el Abu Huraira dijo que hacía eso porque quería más luz. Se subía hasta las rodillas y hacía más porque quería en ese día más luz en ese día. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam no lo prohibió. O sea, no es algo que... Sabemos que la sunna, ya Juan barakallahu fikum, son dos asuntos que tenemos que entender bien. La sunna, los sabios dicen que son de tres tipos. Sunna qawliya, sunna de lo que dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam. Sunna amaliya, la obra del profeta sallallahu alaihi wasallam. O sunna taqririyya, la sunna de las cosas que permitió el profeta sallallahu alaihi wasallam, aunque él no lo hizo. No. Bueno, que algo que el sahabi lo hizo de su parte por su razón es una cosa, pero enseñar el wudú así, Abu Huraira no lo hizo. Abu Huraira no, cuando él reportó las narraciones de wudú, no enseñó los otros sahaba a hacer wudú hasta las partes que él hacía. Él se quedó a la narración del profeta sallallahu alaihi wasallam cómo hacer wudú. Así que el hermano pregunta también el cuello, entonces puede ser justificado eso, que también se puede limpiar el cuello porque quiere más luz. Pues bueno, si la persona lo hace en esa manera, no es lo mismo lo que está haciendo Abu Huraira primeramente, porque si lo enseñan así en el internet o en los libros o en las imágenes, no es algo que hizo Abu Huraira. Eso es uno. Dos, el cuello no es parte de la cabeza. Entonces, por ejemplo, el resto de este brazo es parte del brazo. Subir arriba del tobillo, de lavar más del tobillo, también es parte de esa parte del cuerpo. Pero el cuello no es parte de la cabeza. Entonces, tienes que dejar de lavar la cabeza y entrar a otra parte que nunca se mencionó, de que es parte de wudú. Entonces, eso es diferente a lo que hizo Abu Huraira. Entonces mencioné que tenemos que entender dos cosas. Primero, lo que es sunna, son tres cosas: el dicho, acción y lo que ha permitido el profeta sallallahu alaihi wasallam, aunque no lo hizo. También la sunna, de entender la sunna, es de que el profeta sallallahu alaihi wasallam, cuando entendemos la sunna, el profeta sallallahu alaihi wasallam nos obligó también a seguir la sunna de los sahaba, cuando dijo: alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa ar-rashidin al-mahdiyyin min ba'di. Y siguen mi sunna y la sunna de esos califas bien guiados después de mí. Los sabios dicen, el din de esos cuatro califas guiados después del profeta sallallahu alaihi wasallam es el din de los sahaba. Entonces incluye las prácticas de los sahaba, y por eso los sabios de la sunna dicen el tercer base del Islam
es el entendimiento y la práctica de los sahaba. Entonces, cuando vemos las narraciones de los sabios de los sahaba, como Abu Bakr, Omar, Uthman, Ali, Abdullah ibn Masud, Abdullah ibn Abbas, Abu Huraira, Anas ibn Malik, esos Muad ibn Jabal, esos sahaba que eran conocidos por ser sabios de los sahaba, pues entonces seguimos el entendimiento de ellos y la práctica de ellos. Pero como mencionamos, esta práctica de Abu Huraira radiyallahu anhu no es que él lo enseñaba cómo se hace wudú, porque el profeta sallallahu alaihi wasallam no lo enseñó así. Era algo que él hizo y él entendió de otra narración que él quiso poner en práctica. ¿Sí me explico? Sí. Aparte de como te explicas lo del cuello, el profeta sallallahu alaihi wasallam ya no está entre nosotros, entonces ya no es algo que alguien pueda hacer algo diferente, porque él ya no está para ver. Exacto. Y no decir nada o aceptarlo. Exacto. Y por eso mencionamos que las sunnah son 3, lo que él permitió. Entonces, como dice el hermano, si alguien hoy en día lo hace, el profeta sallallahu alaihi wasallam no está aquí con nosotros para permitir eso. Entonces se ocultó, dijo que si me hubiera visto que me vistes hacerlo, no lo hubiera hecho. Sí, ese es el miedo que tenían los sahaba de que la gente tomaran de ellos un mal entendimiento. Él menciona si supiera que me estabas viendo, no lo hubiera hecho enfrente de ti. ¿Por qué? Porque no quiero que pienses que wudú se tiene que hacer así. Que wudú no, porque como él era un sabio de los sahaba, y como nosotros cuando vemos un sabio, si un día estás en los círculos de conocimiento, debes ver cómo los alumnos de conocimientos verdaderos están viendo todos los detalles del sheikh, cómo reza, cómo hace wudú, porque quieren ver cómo lo hace. Entonces, imagínense con el sahaba, los sabios de los sahaba, pues la gente estaba viendo, de los tabi'in, o de los sahaba que eran, digamos, no tenían tanto conocimiento, están viendo a Omar o a Abu Bakr o Uthman o estos grandes sahaba cómo practicaban su din. Entonces es el miedo que tenía Abu Huraira radiyallahu anhu, de que va a pensar esa persona que el wudú se tiene que hacer así. Entonces era algo que él entendió de otra narración, de hacer algo extra que no es obligatorio, ni es de los pilares del wudú, ni es algo que digamos está en las descripciones del wudú, pero es algo que era permitido por lo que mencionó el profeta sallallahu alaihi wasallam en otra narración. No, wallahu ta'ala alam. Fin, inshallah. Con eso, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Terminamos hoy, Juan, la última charla de la noche. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وآخر دعوانا والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيكم